Héctor Leica y el señor ingeniero Giovanni ¿Y Leica. por qué tiene dos? Ah, padre e hijo, ya. Claro, entonces, Ya, claro. en este momento mucho se habla de la gasolina. Sí, que ha subido casi a $4 el galón de la denominada Super, ¿verdad? Yo desde el primer día Super 92. puse gasolina, puse gasolina super, pero ya $4, la última vez pagué $40, dije, no, eso ya es demasiado. Mucho. ¿Cuánto pone a la semana, Pablo, en su tanque? Me refiero al del auto. Más de una semana un tanque lleno, $40 ponía en la super, pero ya es mucha plata, Pero imagínese. casi no saca el vehículo Cierto. actualmente con la pandemia, ya. No, más bien estoy sacando porque 2 años el le estoy 16, yendo ¿ah? a ver a mi hija y a dejar al trabajo y luego Ya. le estoy recogiendo el trabajo. O sea, son 160 al mes, ¿o no? Sí. Una locura. Entonces cambié la gasolina a la Extra. pero, y le estoy saludando al ingeniero Giovanni Leica, oigo que no vale poner los aditivos, que no vale poner la extra. A ver, por eso hemos traído a un profesional. Giovanni, muy amable por haber venido, muchas gracias por habernos aceptado la invitación. La primera pregunta, Giovanni, te ruego acercarte bien al micrófono. La primera pregunta, ¿sufre el motor del vehículo el cambio de quienes hemos tenido desde el principio? ¿El uso de la gasolina super a la extra sufre, se daña? Buenos días. Doctor Pablo, Patricio, buenos días. Aquí, gracias por invitarme a hablar un poco más del tema, ¿no? Bueno, con respecto a la pregunta, sí, o sea, es evidente, el motor siempre va a sufrir cambios, inclusive con la gasolina super que tenemos, el vehículo está presentando algunas fallas. Es por eso que muchos concesionarios ahora se ha visto que están reclamando al Estado para que mejore las gasolinas. Los combustibles ahorita que se manejan en Ecuador están con la norma Euro 3, mientras en otros países ya están con la Euro 5, Euro 6. Entonces esto lleva a que sí, el vehículo sí va a sufrir bastante deterioro prematuro de todas sus partes y mucho más si le ponemos gasolina extra. Y en esto interviene mucho el tema del octanaje. El octanaje es lo que manda en el combustible. Por ejemplo, lo que tenemos tres tipos de gasolinas en el país. En la Ecopaís y la Extra estamos hablando de los puntos de octanaje entre 82 y 85. ¿Cuál es la mejor? ¿La Ecopaís, que yo no he oído esa? ¿O la Extra? ¿Cuál de las dos es mejor? Ecopaís tiene un poco más, tiene 2 o 3 puntos más que la... ¿Y venden en todos los surtidores? No, yo he encontrado Ecopaís en la zona de la costa, por En ejemplo. la costa, sí. Ah, yo he escuchado eso, yo creía que Ecopaís era sinónimo de la Extra. No, es una Es decir, hay Super, Ecopaís y Extra. Sí, la Ecopaís es un poco mejor que la Extra, le aditivan un poco más para subir el octanaje. A propósito, antes de dar la palabra a Patricio Palao, los aditivos, oigo que no vale porque se dañan las piezas de los vehículos, los cauchos y algunas cosas. A ver, hablemos de los aditivos. Ya, bien, bueno, los aditivos se usan, en muchos países no se usan porque la gasolina no lo requiere, pero aquí en Ecuador ha aparecido este tema de los aditivos para mejorar un poco. Y recordando un poco tiempos atrás en las competencias, por ejemplo, de rally, cuando no había nada de conocimientos en tema de octanajes, empíricamente los corredores ponían, por ejemplo, las naftalinas en el tanque de gasolina para aumentar un poco el octanaje, ¿no? No se sabe a cierto cuántos puntos subía el combustible, pero mejoraba bastante el rendimiento, porque un motor, para determinar el octanaje en un vehículo, siempre está relacionado con la relación de compresión. Entonces, si un vehículo tiene relaciones de compresiones altas, necesita mayor octanaje. Si un vehículo tiene relaciones de compresión bajas, necesita un menor octanaje. Bien, entonces para compensar a veces la falta de octanaje en los vehículos, ahorita se han lanzado, hay bastantes aditivos en el mercado. Y en sí, si funcionan, eso hay que probarlo, llevarle un seguimiento, porque no es enseguida, no se ve la actuación del aditivo, no es tan evidente, ¿no? Es decir, no, porque pongo ya el carro, vuela. Claro, no es evidente. Ya, pero en cambio, si es que daña o no las partes, hay bastantes términos que hay que decir. Primeramente, no dañan. Los aditivos están basados principalmente en combustibles. Muchas veces se usa la propia gasolina, es parte principal, es un ingrediente principal de los aditivos. Entonces, con mayor octanaje. Claro, o sea, y aparte se ponen más químicos para ayudar a la mezcla, ¿no?
y por ende no debe dañar, o sea, se hacen pruebas, inclusive se sumerge, por ejemplo, las partes que contienen el vehículo, que contiene el sistema de combustible, por ejemplo, los inyectores, filtro de gasolina, la bomba de combustible, los O-rings, los sellos, se les sumerge en este aditivo y yo he visto, he hecho pruebas porque he tenido la oportunidad de estar presente en algunas pruebas y no pasa nada, se puede dejar un año sumergidos, no pasa nada, se reseca igual que con el combustible, porque el combustible igual daña los cauchos, no es que porque es gasolina, los cauchos van a durar toda la vida del motor. No, un vehículo a los 100.000 kilómetros ya tiene presencias, entonces ya presenta fallas, ¿no? Por eso hay que hacer los mantenimientos correctivos para cambiar los sellos de los inyectores, inclusive bombas de combustible. Entonces no dañan los aditivos. El problema es que si usted tiene un carro viejito, pasado los 100.000 kilómetros, yo no recomiendo usar los aditivos. ¿Por qué? Porque los aditivos, como tienen bastantes solventes, estos aditivos remueven las partes, las impurezas que están pegadas, por ejemplo, en el tanque de combustible, en las líneas de combustible. Entonces, como estos solventes son fuertes, se desprenden estas partes y comienzan a sellar inyectores, se obstruyen filtros y también se obstruye la bomba de combustible. Y ese es el problema. Y mucha gente dice, no, es que puse el aditivo y se me dañó. Y no es eso, sino que yo, por eso, por ejemplo, hay clientes que tienen los carros con 10.000 kilómetros nuevos y me dicen, voy a usar la extra. Es momento adecuado para que usted haga la prueba. Así es que con el aditivo y la gasolina extra el carro no sufre mucho, o sea, no tiene mucho problema. Porque todo está limpio, entonces usted a lo que pone el aditivo no va a pasar nada. Willy Campana, antes de dar paso a Patricio Palau, me pone: si en un vehículo de alta gama le pone gasolina barata, a la larga se queman los catalizadores y después lo pasa la Corpaire en la emisión de gases. Hace 5 años en Quito los catalizadores para Ford Explorer costaba $4,000, los dos, ahí en la casa de Ford. O sea, de usar se puede usar porque la computadora del vehículo sabe qué gasolina le están poniendo, pero en unos años hay daños colaterales. Sí, es correcto lo que afirma el señor. Se daña más porque, por ejemplo, la gasolina extra no se detona completamente o se detona antes de tiempo. Entonces se acumula bastante carbón en los sistemas de escape y en la cámara de combustión. Y esos van sellando los catalizadores y es por eso lo que se daña. Patricio Palau, usted habla con Giovanni. Sí, perfecto. A ver, lo del Ecopaís, Giovanni, qué gusto saludarlo. Lo del Ecopaís sí lo he visto particularmente en Guayaquil, en la región litoral. ¿Por qué ese tipo de combustible Ecopaís, que usted dice que es un poco mejor que la denominada extra, no se vende a nivel de todas las regiones? Un abrazo, Giovanni. Qué honor que esté con nosotros hablando de gasolinas y vehículos. Saludos, Patricio. Bueno, yo ahí en ese tema sí desconozco, no sé por qué se vende en la zona sierra, no se tiene mucha presencia de este combustible más en la costa y si no les sabría responder esa pregunta. Ya, no hay problema. El octanaje, a ver, la Super, usted me corrige si me equivoco, debe tenernos 25 o 30 años en el mercado, se decía Super 92, no sé si todavía se utiliza aquel agregado numérico. ¿Cuál es el octanaje, por ejemplo, de los diferentes tipos de gasolinas o combustibles, o como dicen en Argentina la nafta o en Chile la benzina? ¿Cómo está el tema del octanaje? Ya, bueno, el tema del octanaje, como le decía, es este valor es la capacidad que tiene el combustible a no autodetonarse. Entonces, de acuerdo a los combustibles, desde el diésel hacia la gasolina de avión, combustible de avión, varían bastante sus octanajes. Entonces, por ejemplo, en el diésel no hablamos de octanaje, sino hablamos de cetanaje. Tiene otro valor donde se mide el diésel, ¿no? Pero en los combustibles, por ejemplo, en la extra, eso le digo, estamos hablando entre 92 y 95, 82 y 85 puntos de octanaje. En la Ecopaís está seguro que está entre 85 y 87 puntos de octanaje. Y la Super se mantiene en 92 puntos de octanaje. Esa sería la... Perfecto. Uh-huh. Por ejemplo, hay muchas personas que preguntan, y claro, usted es el experto en vehículos, aquello del rendimiento, es decir, ¿cuántos kilómetros por galón me rinde un auto? Un vehículo, qué sé yo, de 1.000 centímetros cúbicos, va a rendir más que un vehículo de 2.500 o 5.000
centímetros cúbicos. Explíquenos aquello de cuántos kilómetros por galón en carretera o en ciudad, que no es igual porque acá se frena mucho, y sobre todo por el ahorro de los propietarios de los automotores, Giovanni. Claro, o sea, el consumo siempre va a estar relacionado con el cilindraje del carro, ¿no? No es lo mismo un vehículo motor 1000 comparado con un motor 3000, 4000, que es, por ende tiene más cilindros, la cilindrada mayor, va a consumir más combustible. Pero más que todo en el consumo de combustible también es por el mismo tema del octanaje. Por ejemplo, no es lo mismo circular con el tanque lleno de gasolina super que circular con el tanque lleno de gasolina extra. Poniéndole un ejemplo, yo de Quito a la playa me gasto un tanque de combustible de extra. En cambio, si yo pongo... Perdón, Giovanni, hablamos de la playa, ¿cuál? ¿Atacames, la más cercana? Sí, la más cercana. Pedernales, ¿cuál de ellos? Atacames estoy hablando. Claro, Patito. Ya, Atacames, ya. Ya me va a decir a qué hotel llega. No, es que la playa es muy genérica. No, pero ya entendíamos, yo creía también que era Manta Bueno, sigamos. Sí, y es un ejemplo general, o sea, no tengo valores específicos del vehículo, cilindraje, pero pongamos un vehículo 1500, 1600. Yo me consumo el tanque de combustible extra y llego a Atacames con las justas, con cuarto de tanque. En cambio, si yo salgo de Quito y tanqueo con super, es muy posible que llegue a la playa con medio tanque, o sea, solo se consuma medio tanque. Con nuestra super, incluso. Con la super, ajá. Ya. ¿Es por qué? Porque, por ejemplo, el rendimiento con más octanaje, el carro rinde más, entonces trabaja al 100% y es más óptimo el consumo de combustible. ¿Y si pongo al extra el aditivo, ayuda? Ya, en cuestión de la extra y poniendo el aditivo, hay que hacer pruebas, o sea, no ayuda en el rendimiento del carro. Está comprobado que no sube mucho el rendimiento, porque imagínense... Entonces, ¿para qué ayuda el aditivo? El aditivo lo que ayuda es a evitar el cascabeleo. Eso se trata de conseguir con los aditivos, evitar el cascabeleo, porque eso es lo que más afecta al motor a poner un combustible con bajo octanaje, como es la extra. Tengo algunas preguntas. Dice, ¿la gasolina extra afecta a los vehículos con turbo? Sí. ¿En qué sentido? Y afecta bastante porque los vehículos con turbo tienen, por ejemplo, relaciones de compresión altas, tienen pasado los 11, 12 a 1. Entonces, por ejemplo, le pongo un ejemplo en esto de la relación de compresión. Un Spark GT tiene una relación de compresión entre 9.2, 9.5. Entonces, este Spark tranquilamente necesita un octanaje de 90 octanos necesita en la gasolina. Pero un vehículo que tiene 11.5, como es por ejemplo, un Captiva, que tiene turbo y todo eso, necesita mínimo 97 octanos para trabajar bien. Entonces es bastante, y no 900 ni la super se consigue ese octanaje. Claro. Entonces por eso que estos vehículos con turbo se nota bastante la diferencia cuando usted pone gasolina extra, cascabelean durísimo. En las cuestas se siente el motor que vibra bastante, o sea, suena ya casi similar a un motor diésel. Yo por eso no compré, porque me dijeron eso. Hay que saber manejar, me dijeron, pero nunca me dijeron que era por la gasolina. Otra pregunta para el ingeniero Giovanni Leica. Sería bueno que aclare que existe una gran diferencia entre el motor de un vehículo de alta gama como un BMW deportivo y un carro más ordinario que está al alcance del pueblo en general. Los carros más comunes no necesitan gasolina de alto octanaje como los carros de alta gama. El carro regular puede estar con extra sin problemas. O sea, lo que yo me he dado cuenta es que la gente está acostumbrada a manejar con el carro a bajo rendimiento. Es muy diferente, por ejemplo... ¿Qué es a bajo rendimiento? ¿Qué es eso? Es normal, o sea, por ejemplo, usted sacó del concesionario y le puso gasolina, de entrada gasolina extra. Entonces usted se acostumbró, tiene un sonito el motor, pero dice, no, eso siempre ha sido así, siempre así. Pero no, pero la diferencia es cuando usted compró del concesionario y pone gasolina super, y después no hubo la ocasión que no tuvo para la super, le tocó poner extra, y se nota la diferencia bastante. Es que nosotros a lo que estamos conociendo nos acostumbramos a sentir al carro... no, dices que con extra no me ha dado problemas, pero no es así, sino que la diferencia es bastante en consumo de combustible. Por ejemplo, para alcanzar el rendimiento de la extra, de la super poniendo extra, usted tiene que acelerar más, por ejemplo, en puestos. Porque la curva de potencia del carro se ve bien afectada, entonces no es la misma curva que tiene un carro con gasolina super con un vehículo que está puesto gasolina extra. Antes de seguir leyendo las preguntas que me hacen, es decir, si pongo la extra y ya no la super, más me resulta la cura que la enfermedad.
en un momento determinado. Claro. Es decir, vale seguir sacrificando poniendo $40. Es que no es que sacrificando, sino que Cuidar el carro. Cuidar el carro. Madre mía. Hay que pedir aumento del sueldo, que nos van a poner lo que era. A ver, me dice, pregúntale al ingeniero Giovanni Leica, si en mi vehículo Gran Vitara SZ puedo dejar de poner gasolina super y le empiezo a poner extra, ¿se daña el carro? Eso le digo, o sea, el daño no es en ese instante, es con el tiempo. Pasa el Por tiempo. ejemplo, yo, ¿qué le pongo un ejemplo? Por ejemplo, el SZ se repara a los 200.000 kilómetros de motor, poniéndole super. Y a lo que usted pone extra, el carro tal vez le toque reparar a los 120.000, 150.000. Mi Ya carro, tenga ¿a qué problemas tiempo me toca? de humo azul. Y Mi eso. carro, ¿a qué tiempo me tocaría reparar? Su carro, ahí ya interviene más, pero por ejemplo yo, cualquier carro le aseguro que hasta los 200.000 no da problemas así de, por ejemplo, de humos azules, no da problemas de recalentamiento, no deberían dar problemas hasta los 200.000. De ahí cualquier carro ya es normal que pase alguna otra cosa. Si mezclo extra con super, ¿qué pasa? Es lo mismo que usar un aditivo. Usted está tratando de entre las dos mezclas, entre las mezclas de los dos combustibles, está tratando de conseguir un intermedio de octanaje entre los dos. No pasa nada, no se siente ni el cambio ni tampoco nada. Lo que le digo, lo que más se siente en un motor y uno tiene que tratar de ver a lo que pone extra es el cascabeleo. Si un carro cascabelea bastante con extra, es preferible no usar extra. Y eso se nota bastante, como dicen los vehículos de alta gama. ¿Por qué? Porque son vehículos de alta compresión. Entonces necesitan un mayor octanaje para que no aparezca este cascabeleo. Otra pregunta me dice, Giovanni Leica, ¿qué diferencia hay entre Eco País y la Extra? ¿Y cuál recomendaría si se venderían ambas? La Eco País, por el tema de tiene más puntos de octanaje, más por eso. Ahí el tema de los otros componentes no estoy muy claro. No sé con qué compensan el octanaje, por ejemplo, con la Extra y la Ecopaís, qué aditivo le ponen para obtener el grado de octanaje un poco mayor que la Extra. No conozco. Y a veces estos aditivos son malos. Por ejemplo, hubo un tiempo antes del 2020, creo que estaba, que había países, inclusive Ecuador, que todavía se vendían gasolinas con plomo. El plomo también ayuda un poco a subir el octanaje, pero en cambio en el tema de contaminación es perjudicial. Entonces por eso se evitó esto. Otra pregunta, tengo que cantidad de preguntas. Si a un vehículo acostumbrado a estar con extra se le pone super para un viaje, ¿el aumento de rendimiento es inmediato? Se nota bastante, sí se nota la diferencia. Pero también, eso le digo, es en el tema de qué tiempo usted estaba circulando. Por ejemplo, si usted ya le caminó 100.000 kilómetros solo con extra y a los 100.000 le da la gana de poner super, no se va a notar mucho porque la extra ya, por ejemplo, creó bastante carbón en el sistema de escape, también en la cámara de combustión. Entonces lo que se debería hacer primero un mantenimiento de todas estas zonas y poner para notar la diferencia. Un Suzuki Jimmy, ¿qué gasolina necesita? Ese Jimmy, pienso que con la extra tranquilamente el Jimmy trabaja, o sea, no está rindiendo al máximo, pero no se va a presentar este tema del cascabeleo con otros vehículos. ¿Se puede mezclar la gasolina con agüita? ¿Con agüita? Sí. No. Dice, yo tengo un Truner 2010, Truner a ser, todo el tiempo y le ha puesto extra y ya tiene 250.000 kilómetros y no le ha pasado nada. No se repara a los 200.000. No, o sea, lo que decía... No es 200.000. No, claro. Eso, claro, depende más otros parámetros también, por ejemplo, cómo se le hacen los cambios de aceite, el mantenimiento y todo eso, ¿no? Pero yo estoy poniendo un ejemplo en general de que sí, la gasolina extra sí daña vehículos más que todo de alta gama. Un amigo dice, yo tengo un taxi sin problemas, 3 años con extra 315.000 kilómetros. Pero debe hacer un buen mantenimiento, me imagino. Claro, y más que eso le digo, doctor, o sea, hay gente que ya se acostumbró a manejar con extra y no le siente diferencia, ¿no? Ya. Pero si usted hiciera la prueba un auto 0 kilómetros y compara tiene dos carros del mismo 0 kilómetros, el uno le pone extra, el uno va a notar que el que le pone super corre un poco más que el de que tiene extra. La pregunta, bueno, es para los que corren, ¿no? Yo, ¿qué caso corro? Yo soy pato. La pregunta, ¿cada qué tipo hay que poner el aditivo? El aditivo, hay que basarse en las especificaciones que dice el fabricante, ¿no? Por ejemplo, hay aditivos que dicen cada tanqueada,
hay otros aditivos que dicen cada medio tanque. Entonces todo es de acuerdo como el fabricante hay que leer hizo las sus pruebas. especificaciones. Sí, lo que yo, por ejemplo, yo recomiendo para seleccionar un aditivo es primero que sea ecuatoriano, hecho ecuatoriano, o se haya hecho pruebas en Ecuador, porque es muy diferente un aditivo que venga de Estados Unidos, digan es el mejor, pero en Estados Unidos Otra también las realidad. condiciones son Claro, diferentes, claro. acá son diferentes. Entonces yo, eso sí recalco, ¿no? Buscar un aditivo. Y no nos queda más que hacer la prueba, o sea, poner el aditivo y ver si es que me rindió o no. Pero yo lo que le digo, o sea, el fin de los aditivos, de lo que uno tiene que tratar de conseguir con aditivos, es notar la reducción del cascabeleo. Ya. Eso es más. Ya el tema de potencia y el rendimiento no se va a notar, porque imagínese usted, Ecuador paga tanto por refinar un combustible y, por ejemplo, ya sale 82 grados, no se va a poder hacer más con un aditivo de $1, no se puede hacer más. Aunque Giovanni ya contestó, dice que cierto es que los aditivos desintegran la capa del interior del tanque de combustible. Ya lo dijo, ¿no? Sí. Que es verdad. Sí. No, o sea, no desintegran la capa, sino que con el tiempo se acumulan barnices de la suciedad de la misma gasolina, se acumulan en alrededor del tanque. Entonces, lo que usted pone un aditivo, como tiene a veces componentes fuertes, tiene acetonas, esas desprenden esta capa que se forma alrededor del tanque, y eso es lo que contamina, más no dañar en sí, no, porque eso le digo, o sea, muchos aditivos están basados en el mismo combustible. Si le cambio de Super Extra en mi moto, ¿será que presenta algún problema? Sí, también. Sí. Sí. ¿La altura de Quito influye en el rendimiento de la gasolina? Sí, está probado que influye. Por ejemplo, se nota a veces la diferencia. Por ejemplo, usted hasta pasar la cordillera a veces se consume medio tanque y después llega a la playa y no se consumió ni cuarto de tanque. Se nota bastante la diferencia. A Giovanni Leica, ¿qué pasa cuando le ponía Super y después de un tiempo me cambié a Extra? Noto que el auto ha perdido potencia. Es de un Hyundai Accent 2016. Claro, ahí es lo que yo le digo, o sea, cuando uno está acostumbrado a manejarle con Super y después se cambia a Extra, es bastante, se nota la diferencia. Pero si usted desde el principio le condujo a su auto con Extra, no va a notar nada la diferencia al cambiarse a Super. Toyota 4 Runner, lo único que pierde es pique con la gasolina Extra. En velocidad final con Super o Extra pasa los 130 kilómetros por hora. A ver, la placa para decir a la gente que le quite la licencia. ¿Cómo ir a 130 por hora? Sí. Ya. Y otra, ¿y si se lava el tanque? Claro, o sea, eso le digo, o sea, por ejemplo, mi carro tiene 100.000 kilómetros y quiero ponerle aditivo. Entonces, la preferencia es hacerle una limpieza al tanque, cambiar Pero sí está filtros. con bastante kilometraje, me imagino. Claro, pero si es carro, o sea, eso lo digo hasta los 100.000, Tranquilo. está tranquilo, o sea, no pasa nada. A Héctor, creo que no hemos despreciado la plata con Giovanni. No, definitivamente, no hemos Pablo. despreciado. Sí, Tengo un par de inquietudes. Vaya. por acá. La primera, el aditivo puede servir si viene un vehículo de la costa y tiene que ascender a la cordillera. ¿Sirve o no el aditivo? Claro, sí, como yo le digo, o sea, el aditivo lo que uno trata es de mejorar la combustión para evitar el cascabeleo, y mientras de eso se consiga, cualquier aditivo que sea está perfecto y hace su trabajo, más no en rendimiento o potencia. El carro se nota bastante la diferencia y eso no se va a poder reponer con un aditivo. O sea, la diferencia entre el rendimiento con Super y Extra es bastante. Entonces, no, un aditivo no va a poder llegar a compararse con Extra, con la Super. Y tengo otra, dice, la naftalina, ¿es recomendable utilizarla en autos antiguos? Un saludo para el doctor Germán Castro, que está en sintonía de la radio. Naftalina. Sí. Las naftalinas. Lo que pasa es que tiene algún componente ahí que sube el octanaje. Las bolitas que venían para que no se... ¿Pero solo autos antiguos, Giovanni? Sí, yo recomiendo los autos. Bueno, ya no se recomienda. Es un poco peligroso porque lo que usted está poniendo no tiene un control de cuánto está subiendo de octanaje. O no tiene un control de eso. Y en los autos nuevos, en cambio, el problema es que usted no sabe si es que la naftalina se diluye completamente dentro del tanque. O queda residuos. Sí, recién aprendo. Un Chevrolet Van número N300, ¿se adapta bien a la Extra o pierde fuerza? ¿Perdón? Un Chevrolet Van N300, ¿se adapta bien a la Extra o pierde fuerza considerando que es un carro de trabajo? Sí, no, con la Extra
Tengo algunos clientes que siempre trabajan, como es de auto de trabajo, trabajan con extra y no... Esta buena pregunta, porque a mí me han dicho eso. Yo pongo gasolina por galones porque por dinero roban gasolina. ¿Es verdad? Es verdad. Yo he hecho la prueba en algunas gasolineras. Por ejemplo, pongo 10 de extra y me llega casi 4 galones. Usted pone 10, 20 y se nota la diferencia en la... Es decir, uno hay que pedir, dame 10 galones. Sí, aunque toque poner ahí, buscar los sueltos para completar el... Dice, yo tengo un carrito Ford Festiva del 93 a carburador. Siempre le he puesto extra. Tiene ya 339.192 kilómetros. Creo que morirá con extra porque con el precio de la Super no va a alcanzar. Sí, como son carritos antiguos, o sea, la relación de compresión no es tan alta, entonces se adaptan bien a la extra. Bueno, mi estimado Giovanni, yo quiero agradecerle. A ver, una preguntita final. Dice, un Nissan Sentra B13, vale con extra, es del 2010, 93.500 kilómetros. Sí, trabaja con extra. ¿Sí? Sí. Giovanni, insisto, Héctor, y a la señora, no hemos botado la plata en Giovanni. Definitivamente está bien, ¿no? Y por si acaso, es mi médico de cabecera, tanto Héctor como Giovanni, de nuestros vehículos, digo nuestros, del de Pablo Mauricio y del mío. Te agradezco mucho, mi estimado Giovanni, y gracias porque esto es lo que se habla ahora. Y yo oigo que no ponen técnicos, sino que hablan y no con la claridad que nos ha dicho Giovanni. Sí, espero que lo que se pudo conversar ahorita sea un poco más, les haya aclarado un poco más los temas a las personas que nos estén escuchando, y chévere poder compartir y colaborar un poco de lo que se conoce con todos los oyentes. Y tan bonito que hacer entrevistas, no quiero amargarte con tu equipo nacional. Ok, Giovanni, hacemos la pausa y ya volvemos, señoras y señores.